voz de Dios, palabras inefables que saltan y brotan en medio de mí. Luz divina que alumbra mi camino, agua de vida que limpia mi ser. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, bienvenidos, esto es Gracias a Dios, es viernes. ¿Cómo están en la mesa? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Pues buenas noches a todos de nuevo, gracias por conectarse. Qué bueno que ya están ustedes ahí al pendiente de lo que Dios tiene para ustedes hoy. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam. Y precisamente aquí en la sede estamos transmitiendo en Cerrada Esmeralda, Manzana 4, Lote 8, en San Agustín, Chimalhuacán, Estado de México. Estamos aquí muy cerca del Metro La Paz, entre los municipios de Los Reyes y Netzahualcóyotl. Estamos aquí a 2 calles del kiosco precisamente de San Agustín. Conmigo transmiten Idalia Castro, Jamia Castro, Dara Castro, Axomadei. Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Fíjense que han estado pasando muchas cosas aquí en nuestro país, no es desconocido por nadie. Ya he emitido ahí algunas publicaciones en el Facebook, en la página de la iglesia. Estaba transmitiendo también algunos mensajes a través de otros medios, de otras redes sociales. Y al respecto solo voy a decir esto. ¿Quién te ayudará? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bueno, hay muchas cosas que pueden causarnos zozobra, como los problemas a nivel personal, social o quizá algo que está ocurriendo a nivel mundial, como ahora la contingencia médica. En estas situaciones nuestra mente puede divagar. Oílo bien, ten cuidado con tu cabecita. Lo primero que empieza a hacer agua es tu cabeza. Cuando eso sucede, los pensamientos te intranquilizan más y más cada vez, cuando ves menos afluencia de gente en los negocios, cuando quizá tienes que estar más tiempo en tu casa, cuando ya el miedo invade y se vuelve una psicosis. Imaginamos lo peor para nosotros o para nuestros seres queridos. Por ello, cuando esto pasa, debemos de recordar, amigo, hermano que te conectas, debemos de recordar quiénes somos y quién es nuestro Dios. Acabo de leer el Salmo 121, verso 1 y 2. Y el autor afirma, el salmista afirma que el Señor es su Salvador, quien lo libra de todo mal y quien lo protege. El salmista muestra una gran confianza en el Señor. ¿Tú podrás afirmar lo mismo con tu confianza? ¿O será que tu confianza no es la misma que la que le acontece al salmista? No olvidemos, que esta se desarrolla, la confianza se desarrolla a través de la comunión diaria. Si no te relacionas con Dios, si no tienes una comunión estrecha, difícilmente podrás confiar en Él y en sus promesas. Cada vez que tú te quieras preocupar por alguna situación que está fuera de tu control, busca de Dios, apóyate en sus promesas, recibe de su fortaleza y también recuerda que todo ayuda a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. Amén. Dicho lo que acabamos de tratar de expresar es, ten confianza, ten calma, no te preocupes. Todo va a pasar. Todo tiene que pasar. Si bien tenemos la seguridad y tenemos la fe de que estamos protegidos y en cobertura, debemos de estar intercediendo también por las otras personas que nos rodean, tratar de tranquilizarlas, usar los medios que tenemos inclusive para predicar el evangelio, porque quien conoce a nuestro Dios está lleno, está tranquilo, está seguro y la incertidumbre no lo ahogará ni los miedos le provocarán a hacer cosas muy terribles, porque cuando el caos gobierna, es terrible. Pero nosotros que tenemos confianza en Dios, por eso seguimos transmitiendo, por eso seguimos diciendo buenas noches a los que ya se están conectando, a Antonio, a Marisela, a Edgar, a Jania.
pues bienvenidos, y a todos los que van a estar oyendo esta transmisión en el canal de YouTube, pues reciban una bendición hasta donde están. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema muy ad hoc, porque ya estamos a escasos días, ya estamos a muy poco de celebrar la Pascua. Y como yo le decía aquí a mi esposa, como publicamos en algunas posts de las redes sociales, este asunto se me hace bien interesante, porque si bien no sabes qué es la Pascua, se te ha olvidado, o bien no conoces la simbología y del por qué se celebra, ahorita vamos a tocar un punto medular, pero quiero como que adelantarme un poquito y decirte, recuerda que la Pascua tenía ciertas condiciones. La condición era que estuvieran encerraditos como ahora estamos, que hubiera sangre de Cristo en los dinteles y en los postes de su puerta, la cual los que creemos en Jesús tenemos, y la promesa es que a nosotros no nos tocaría la muerte destructora del Goel, del vengador de la sangre. Entonces nosotros estamos tranquilos, pero recuerda esto también, que no solo el pueblo de Dios tuvo esta bendición, sino todos aquellos que creyeron, aunque no fueran parte del pueblo. Recuerda que cuando Israel se fue de Egipto, muchos se fueron con ellos no siendo parte del pueblo. Por eso es tan importante este tema, además de que estamos a punto de celebrarlo, para que entendamos verdaderamente su significado. Bueno, pues démosle ya ignición a este asunto y empecemos. La Pascua. La mayoría de nosotros hemos oído, amigo, hermano, que nos escuchas, hemos oído decir que Jesús murió por nuestros pecados, pero la pregunta es ¿por qué fue necesario que muriera? ¿Cómo se representa la muerte de Jesús en estas fiestas bíblicas? Recuerda que desde hace 8 días, si no nos escuchaste, busca el mensaje en YouTube, en el canal de Israel Chapa, Israel con una R, Chapa, todo en mayúsculas. Ahí tenemos el mensaje de la semana pasada, que era la introducción a las fiestas bíblicas. La Pascua tiene una gran relevancia en este asunto de las fiestas bíblicas. Ahora, ¿cómo encaja esto en el plan de Dios para la humanidad? En esta enseñanza del día de hoy, que es, como ya dijimos, acerca de la Pascua, vamos a tratar de darte respuesta, pues muy resumida, la verdad el caso es, pero por eso yo te recomiendo que escuches una y otra vez, que anotes las citas o que las vayas ahí ya en tu reproductor, si las descargaste después en YouTube, pues lo vayas pausando y leas con calma las citas para que el Espíritu Santo te empiece a hablar y pues empieces a discernir cuál es el significado de la Pascua. El plan de Dios está señalado a través de la Pascua, a través de las fiestas santas, y la humanidad tiene que saber este contenido, porque de otra manera pues nada más andan como ahorita corriendo de un lado para otro como pollos sin cabeza, hasta consiguiendo papel higiénico. Yo no sé para qué compra la gente tanto papel higiénico. Ha de creer que se protege con eso. Ya hay bastantes memes y bromas al respecto. El que tiene a Dios, hermano, el que conoce la palabra, el que conoce el significado de las fiestas, y hoy más que nunca el de la Pascua, pues sabe que está protegido en Dios, debajo de sus alas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, empiezo ahora sí que desde el principio. El propio Jesús, refiriéndose a sí mismo y hablando de su propia muerte, dijo que tenía que ser levantado, que tenía que ser crucificado, como cuando Moisés había levantado una serpiente de bronce en el desierto. El que no sepa la cita o el que no haya oído este relato está en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9. No te lo voy a leer, te quiero comentar rápidamente porque es un poco extenso, y también quiero hacer énfasis en este para empezar. Por eso escogí este versículo para empezar, porque este es un tema muy sacado de contexto. Por lo regular, la Iglesia Católica de este versículo y de otros se agarra para decir que el ser humano tiene potestad de hacer imágenes y que la gente tiene pues la obligación de adorarlas. Esto es mentira. Un mandamiento claramente dice que no debemos de hacer imágenes. El único ejemplo que se nos da al respecto es esta cita, por eso ellos los usan mucho, y te voy a platicar rápidamente. El pueblo de Dios ya había empezado a murmurar, había dicho: Dios, ¿para qué nos sacó de Egipto? Aquí nada más nos estamos muriendo, allá nada más hay que estar en la cuarentena no sé cuántos días, no tengo alimento. Parece el de ahora, ¿verdad?
Entonces Dios le dio la instrucción a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce, la levantara en un madero y todo aquel que la viera iba a sanar. Esto no es otra cosa más que una prefiguración, una simbología de Juan 3, 14 al 16, que dice así. Juan 3, 14 al 16. Mire, se lo voy a resumir. Dice que todo aquel que en él cree, el Juan 3:16 muy famoso, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios nos ama tanto que de esta manera, al igual que la serpiente de bronce, todo aquel que voltee sus ojos a Cristo, confía en Cristo, y va a ser salvado y va a ser rescatado. Y para aquellos católicos, y perdónenme si me están oyendo, pero es momento de que abran los ojos, porque de acuerdo a la mala enseñanza, la mala doctrina, es que el mundo está como está. Pero no me voy a meter en apologética ahorita, sino que entiendan que ese asunto de la serpiente de bronce solo era un símbolo. Más adelante, el propio Dios, en segundo libro de Reyes 18:4, apúntelo, segundo libro de Reyes 18:4, da la orden expresa de que este ser inmundo fuera destruido. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de las diosas. El Señor dio la orden inclusive que se destruyera esta serpiente porque en su momento cumplió un cometido, pero después la gente le llevaba ofrendas. Ya sabes tú que la gente es muy dada a hacer altares, a pensar en cosas místicas, a creer en cosas que ve, como las cerraduras, como los ajos. Hay gente que cree en los chakras, en una serie de cosas que no se cree, que cree ahora. En los detente, un famoso personaje que no quiero mencionar. Las estampitas, nada de eso sirve. Dios aborrece estas cosas, por eso inclusive Dios llama a esta serpiente después Nejustán, o cosa abominable de bronce, ¿sí? Entonces, número 1, si es verdad que había una gran mortandad en Israel, Dios dio la orden de que fuera levantado en un mástil un objeto, una figura de una serpiente de bronce. De ahí es donde saca, por ejemplo, su símbolo, la medicina. Si han visto, el símbolo de la medicina es precisamente prefigurando esto. Y esto solo era un símbolo de lo que dice Juan 3:16. Si quieres leer todo el sentido, lee Juan 3 del 14 al 16. Pero en sí dice que Dios nos ama tanto que Él nos ha dado a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino por el contrario tenga vida eterna. El tema principal entonces de la Pascua es un acto de amor supremo por la humanidad. Es el propio sacrificio de Jesús. Este importantísimo acontecimiento es la base de las demás fiestas de Dios. Hay 7 fiestas sagradas, 7 fiestas santas que Dios deja como señales, como un memorial de 7 cosas que hay que poner atención a lo largo del año. Ya lo dijimos en las otras enseñanzas, pero que en general es el plan universal de salvación. Y este plan, desde luego que arranca con la Pascua. Esta es la parte más trascendental del plan de Dios. Poco antes de la Pascua, en que iba a ser sacrificado, Jesús dijo: para esto ha llegado mi hora, para esta hora estoy yo aquí. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos ustedes los atraeré a mí mismo. Ahora, busquemos en la Biblia las instrucciones que Dios dio con respecto a la Pascua, para que de esa manera podamos, número 1, entender el significado de esta fiesta. Esto nos ayudará a entender por qué debemos de seguir celebrándola y de qué manera tenemos que seguir celebrándola. Bueno, no te voy a hacer largo las citas, te voy a dar un resumen, pero puedes encontrar toda esta historia. Solo vamos a leer unos versículos claves ahí en el libro del Éxodo capítulo 5. Te digo de qué va. Tú sabes que en este momento el pueblo de Dios ya tiene cierto tiempo en Egipto. Cuando José fue administrador de toda la tierra de Egipto y llegó con su padre y toda la tribu que había en ese entonces, llegaron solo 70 personas. Pero mira, han pasado
un poco más de 400 años, el pueblo de Dios ha crecido desmedidamente, los israelitas han crecido muchísimo, estos nuevos faraones no conocen de José, se olvidaron o prefirieron no escribir de él, y empezaron a temer porque el pueblo de Dios se hacía fuerte, se hacía numeroso. Entonces pasó, y recuerda este hecho que te voy a mencionar, pasó algo terrible. Pasó que este faraón, con el que empieza la narración del libro del Éxodo, manda matar a todos los hijos varones del pueblo de Israel. Te repito, por favor, recuerda esto en tu mente, porque voy a tocar un punto muy triste después, pero que está estrechamente ligado con este punto. Entonces Faraón manda matar, tú has visto las películas El Príncipe de Egipto, Dioses y Reyes, los 10 mandamientos, o de alguna manera has tenido un librito aunque sea de caricaturas, hay de dibujos de anime de este hecho. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que mueren los primogénitos. El único varón que se salva de esa época, tú lo sabes, fue Moisés. Moisés crece bajo el abrigo de Egipto, del faraón, crece como un príncipe. Después, de una manera que ahorita no vamos a discutir, porque hablar de Moisés es larguísimo, él tiene que huir de Egipto, y luego, después de cierta área de su vida, de cierto tiempo de su vida, el Señor lo manda, lo envía a liberar Egipto. ¿Cómo libra a su pueblo de Egipto? Mediante una serie de 10 plagas. Dios mostró su gran poder y libertó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Cuando Moisés se presenta delante del faraón en Éxodo 5:1, le dice lo siguiente. Éxodo 5:1, por favor. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja mi pueblo para que celebre en el desierto la fiesta en mi honor. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Mira, esto es bien interesante. Le podría haber dicho: ay, me tienes hasta el copete, deja ir a mi pueblo, o déjalo que se vaya a establecer a Tierra Santa, o déjalo porque ya lo has oprimido mucho. No, la instrucción es: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios, decíamos, usó 10 plagas para poder debilitar la gran soberbia y el poder que tenía sujeto al pueblo de Dios, al pueblo israelita. Y después de la 9ª plaga, Dios le dio instrucciones específicas al pueblo de Israel acerca de la 10ª y última, que era inminente, así como lo de que cada familia tenía que hacer para escapar de esa plaga. Dios les ordenó en el 10º día del primer mes que cada jefe de familia de la familia de Israel apartara un cordero o un macho cabrío, ojo, un cordero o un macho cabrío. Luego, cuando estemos hablando de la fiesta de la expiación, vas a ver por qué también se menciona el macho cabrío, pero no me quiero adelantar, estamos en la Pascua. Y les dijo que este tenía que ser de un año cuando menos para alimentar a todos los de su casa. Debía ser un animal lo bastante grande, y dio la instrucción. Dijo: bueno, si son poquitos en tu familia, invita a tu vecino. El caso es que no tiene que sobrar ningún pedacito de carne para el día siguiente. Este animal tenía que ser sin defecto. Nos lo narra en Éxodo 12 del 3 al 5. Debían sacrificarlo el día 14 de ese mes y poner un poco de sangre de este animal, de este cordero, sacrificado en los 2 postes y dintel de su casa. Luego debían de asar la carne. Ojo, vuelve a recordar este hecho: asar la carne y comerla apresuradamente junto con ¿qué? Hierbas amargas. Con hierbas amargas. ¿Y qué más? Con tortilla, pastor. No, con tortilla no. Pan sin levadura. Con pan sin levadura. Lo dice el verso del 6 al 11. Más adelante el Creador les dijo a los israelitas que esa noche Él mataría a todos los primogénitos de Egipto para convencer al faraón que les diera la libertad. ¿Por qué hizo esto el faraón? ¿Por qué creen? Más bien, porque hizo esto Dios con los primogénitos de Faraón, del pueblo de Egipto. ¿No fue por lo mismo que hizo el faraón con los del pueblo? ¿De cuál pueblo? ¿De Santa María del Barrados? ¿Dónde? El pueblo judío. Exacto, por eso les dije que recordaran ese hecho.
El Señor declara muerte sobre todos los primogénitos por el pecado tan grande que había cometido Faraón al matar a todos los niños varones del pueblo de Israel. ¿Sale? Para los que luego de repente me encuentro gente que me dice, no, pero usted ¿por qué defiende tanto a los israelitas, a los judíos, si ellos están oprimiendo a los pobrecitos palestinos? No, no. Si usted supiera la historia, le contesto a la gente, si usted supiera la historia, sabría por qué Dios ahora da potestad de tener las riendas y la autoridad sobre ese territorio de la manera que sea, aunque sea violenta. Este fue un hecho muy violento. Dios ahora se cobraba las vidas. Ahora Él mandaba que murieran los primogénitos de los egipcios. Los primogénitos de los israelitas serían protegidos solo si la señal de la sangre estaba en la puerta de su casa. ¿Sale? Esto quiere decir que por ahí alguien dijo, no existe el coronavirus, y ¡pam! Al rato que le dé. Si no es cristiano, si no cree en Dios, si no tiene fe en el Señor, pues ni aunque se lea el Salmo 91 100 veces. ¿Estamos? Por eso decía yo que pongan mucha atención. La enseñanza de hoy va con jiribilla ahí, con chanfle. Bueno, Dios pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. De hecho, por eso esta fiesta se llama Pascua, que se deriva de la palabra hebrea Peshach, que quiere decir pasar de largo. O sea, Pascua no quiere decir muerte, no quiere decir cordero, no quiere decir Semana Santa, no quiere decir pasión de Iztapalapa, no quiere decir nada de lo que la gente luego le aduce. La palabra Pesaj quiere decir Pascua, quiere decir pasó de largo. Se celebra en esta fiesta que el ángel de la muerte, que el ángel vengador de la sangre llamado el Goel, no tocó a ningún hijo primogénito del pueblo de Israel. Esa misma prefiguración la vamos a después a ver que el Señor Jesucristo la cumple en aquellos que creen en Él, pero no me quiero adelantar. Dios les dijo a los israelitas que ese día sería un recordatorio para ellos. Leámoslo en el verso 14, por favor. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Esta es una fiesta solemne para el Eterno, para el Señor, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. ¿De quién es la fiesta? ¿En honor a quién se celebra? Al Señor. Al Señor. Ojo, no es una fiesta judía, es una fiesta al Señor. Es una fiesta, todas las fiestas, por eso estamos diciendo fiestas santas de Dios, son en honor al Señor, y como aquí acabamos de leer, es un estatuto perpetuo. ¿Qué entienden por perpetuo? Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Me acordé de esa caricatura que era seria, ¿no? Es que estas niñas veían mucho a iCarly, pero ya no, se trata de la Pascua y no de decir de estas niñas. Bueno, siglos después, los escritores de la Biblia explicaron que el sacrificio de la Pascua simbolizaba precisamente el sacrificio de Jesús. Miren qué dice Pablo, el apóstol, en 1 Corintios 5:7. Amén, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ah, mira, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Juan el Bautista reconoció a Jesús como alguien muy especial. Mira qué dice Juan, Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí está, para todas aquellas personas que le decían el Cordero de Dios, inclusive que iban a la iglesia tradicional y decían, el Cordero de Dios, y no sabían por qué era el Cordero, acabamos de ver la prefiguración y el mandato desde el Éxodo en el Antiguo Testamento al pueblo de Dios. El Cordero, un macho cabrío sin mancha, representaba a Jesucristo. Ese del Éxodo representaba y era la sombra de lo que iba a acontecer después con Jesucristo. Recuerden que las condiciones era que era un cordero sin mancha,
todo con sus patitas perfectas, con su constitución perfecta del cuerpo. Era inmaculado, no tenía que tener manchas, era blanco, 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 y era perfecto porque iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Hebreos 9, 11 y 12 también dice lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, como nuestro Cordero Pascual, nos compró derramando su sangre hasta la muerte en pago de la pena por nuestros pecados. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Respondamos esa pregunta con la que iniciamos. Nuestro Salvador tenía que morir porque era la única forma en que nuestros pecados podrían ser perdonados. Esa es la respuesta. Era la única forma en que nuestros pecados no fueran pasados por alto, no fueran solo cubiertos como en el Antiguo Testamento, sino de verdad fueran perdonados. La Biblia dice que el pecado es la infracción contra la ley de Dios, que es la ley del amor. Ojo, la ley de Dios es la ley del amor. Mucha gente cuando lee que el tiempo de la ley pasó y muchas otras cosas, asume que la ley era mala. No, la ley nunca fue mala. Los 10 mandamientos no son malos. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento era una prefiguración de lo que tenía que cumplirse. Y cuando vino Cristo, Cristo cumplió absolutamente todos. Y para todos los que dicen, no, es que la ley es religiosidad, es que no, el Señor cómo nos puso normas. No, o sea, es la ley del amor en el sentido en que cada uno de los mandamientos, por ejemplo, determina una cierta cosa. Por ejemplo, vamos a hablar rápidamente de esto. Esto va a ser tema de otra enseñanza. Pero, por ejemplo, el mandamiento de honrar a tu madre y a tu padre no es nada más que el Señor le plantó la gana de decir, obedece a tu papá, obedece a tu mamá, no le plantes cara, no le hagas jeta, no. La función de ese mandamiento, o digamos la función de amor de ese mandamiento, es que le des honra a quien se sacrificó por ti, a quien te crió, a quien te vistió, a quien te preparó para la vida, a madre y padre. Ese es el sentido de amor del mandamiento. Pero como a mucha gente no le explican lo que son los mandamientos, pues piensa que solo son una serie de normas y reglas y no entiende ni por qué. La ley de la Biblia, la ley de Dios, es la ley del amor. ¿Todos hemos pecado? La verdad es que sí. Dice Romanos 3:23, un versículo muy muy famoso, lo siguiente. A ver, tan famoso que no lo encuentra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí dice que todos, absolutamente, el Dalai Lama, Juan Pablo II, Ratzinger, ¿cómo se llama hoy? El de hoy, Francisco, yo, tú, él, vosotros, ustedes, ellos. Todos hemos pecado y de acuerdo a la Biblia todos estamos destituidos, o por lo menos antes del sacrificio de Jesús estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Todos nos hemos hecho merecedores perdón, una vez, dos, tres, cuatro, probando. Todos nos hemos hecho merecedores de una pena, de un castigo, el cual está situado en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La pena que tenemos por pecar es la muerte. En Romanos 5:6-8 el apóstol Pablo nos describe la profundidad del amor de Jesucristo al dar su vida por nosotros. Si la pena por nuestros pecados no hubiera sido pagada en alguna forma, todos, absolutamente todos, el que me diga, el que donó $1,000,000, el rico, el pobre, el gordo, el chaparro, el güero, el moreno, todos estaríamos condenados a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque no hemos respetado la ley del amor, no hemos respetado este instructivo que todo mundo deberíamos de sabernos y que está contenido en la Biblia. Por ello, tuvo que morir Jesús. Jesús, quien vivió una vida perfecta como el Inmaculado Cordero de Dios, murió en lugar de nosotros,
De hecho, su sacrificio era el único que podía librarnos de la pena de la muerte. Jesús murió en lugar nuestro para que tuviéramos la oportunidad de vivir con Él para siempre. Además, imagínate, Él pagó el precio supremo y los que han sido llamados y los que se han arrepentido verdaderamente han venido a ser posesión de Dios como los redimidos de Dios. Y ya no deben de vivir conforme a sus deseos. Mira cómo lo dice 1 Corintios 6, versos 19 y 20. 1 Corintios 6, versos 19 y 20. Amén. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y quien ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tanto Jesús como Pablo dejaron bien claro que la Pascua era algo que debía de continuar como una celebración. Jesús mismo instituyó nuevos símbolos y prácticas para enseñar a los cristianos las verdades importantísimas acerca de sí mismo y acerca del plan de salvación. La Pascua es la primer fiesta, porque es la que comienza el plan de salvación, la que nos enseña que a través del sacrificio de Cristo inicia una serie de eventos que han de redimir a la humanidad, pero no a toda, ojo, porque por ahí dicen todos que son hijos de Dios. No es cierto, solo aquellos que le aceptan. En tiempos del Antiguo Testamento, amigo y hermano, la Pascua prefiguraba la crucifixión de Cristo. Cuando la gente en el Antiguo Testamento celebraba la Pascua, el sacrificio de este cordero, de este macho cabrío, lo mataba, lo desangraba, celebraba esta fiesta y sobre todo su carne era asada. Y si me preguntan, ¿y eso qué quiere decir? Pues ahí prefigura cuando Jesús bajó al infierno directamente a ser, ¿lo digo o no lo digo? Incinerado. Por eso un cristiano no debe de incinerarse, porque eso ya lo hizo Cristo por nosotros. Entonces, Él instituye nuevos símbolos para que entendamos correctamente este asunto de la crucifixión, pero una vez que Él es muerto en la cruz, ahora nosotros la conmemoramos. En el Antiguo Testamento la prefiguraban, nosotros la conmemoramos. Fíjate cómo dice 1 Corintios 11, 26. 1 Corintios 11, 26, sí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Al celebrar la Pascua nosotros anunciamos su muerte, pero también su resurrección hasta que Él venga. Y ojo, para los que dicen, ay no, pues en mi congregación cada 15 días la celebramos, estás en un grave error. O por ejemplo la iglesia tradicional que en sus diferentes servicios, en sus diferentes misas, tienen este asunto prefigurado según en lo que ellos hacen. En la misa precisamente la tienen no sé cuántas veces al día, todos los días del año, todos los días matan al Señor Jesús. Recuerda que prefigura la muerte. Veamos ahora lo que sí dice la Biblia, las instrucciones específicas que Jesús nos dio con respecto a la ceremonia de la Pascua, a la fiesta de la Pascua y las lecciones que debemos de aprender de ella. Porque ojo, todo rito que solo se celebra por actos y no se entiende el lenguaje espiritual de cada uno de ellos, pues es como que te aprendieras las tablas de multiplicar. Solo te estás aprendiendo información y no estás siendo bendecido por todo el mensaje y la unción profética y espiritual que tiene el hecho. Número 1, la Pascua nos debe de enseñar humildad y servicio. Las siguientes palabras del apóstol Juan describen algunos de los sucesos, lo que pasó la última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Fíjate que dice, lo que voy a leerte está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del 1 al 5. Escucha bien. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, estamos hablando de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, ahí está un dato importante, cuando cenaban hay que compartir la mesa, ¿se dieron cuenta? Hay que tener un banquete, hay que tener una unión, una convivencia. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
En toda mesa debe de haber un Judas. No, no es cierto, eso no. Quién sabe en la mía cuántas veces se han sentado los Judas. Ahora entiendo muchas cosas. No, dice la cita. Hijo de Simón, que le entregase sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces, primera lección, humildad y servicio. La Pascua, primeramente, a nosotros como seres humanos, ¿qué nos debe de dejar? Nos debe de dejar un pensar de servicio, nos debe de dejar un pensar de humildad. Cada vez que yo celebro la Pascua, ya entendí que estoy celebrando el sacrificio de Cristo. Ya entendí que Él es el Cordero que había sido sacrificado para que pasara de largo, para que Pesaj, para que Pascua, y no tocara la casa de los israelitas y no viniera la muerte a ellos. Tenían, ¿verdad?, que tener la sangre de Cristo como señal. Si tú, amigo, hermano que me escuchas, no tienes la sangre de Cristo en tu corazón, no le has aceptado como Señor y Salvador de tu vida, perdóname que te lo diga, pero todavía puede el ángel de la muerte rondar por ahí. Solo a los que tienen la marca, solo a los que saben quién es el Cordero, solo aquellos que le han aceptado su sacrificio como sumo sacerdote y salvador, pueden ser realmente pasados de largo de toda pesta y destructora, como dice el Salmo 91. En esa época, en esta que te estoy hablando, cuando Jesús, después de cenar, se inclinó, se ciñó su ropa, pidió, ¿cómo le llamamos ahora? ¿Cómo le llamamos nosotros a las tinitas? Pues tinitas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Palanganas, hay que le llama. Ese es un lebrillo, para que me entiendas. Él pidió una palangana. Y entonces empezó a lavarle los pies a los discípulos. En esa época era una tarea normal, pero que solo ejercía el sirviente de más baja categoría. Era una costumbre que, haz de cuenta, si yo voy y visito tu casa, pues llegaba y en ese tiempo no había caminos pavimentados. Imagínate, podía recorrer grandes distancias y quizás si había llovido había lodo y quizá había pasado yo por donde hay esta tierra amarilla, ¿cómo se llama? La que construyen. Tepetate o arcilla, imagínate, llegaba con mis pies todos multicolores ahí, todos psicodélicos. Entonces, una señal de un buen hospedador era mandar traer al muchacho, por lo regular era un muchacho, ¿sí?, al siervo de más baja categoría, a que me lavara los pies. Eso era símbolo de que yo era bien recibido en esa casa. Pero el Señor Jesús toma este lugar de sirviente de baja categoría para enseñarnos hospitalidad. Jesús, en lugar de pedirle a algún sirviente que le lavara los pies a sus discípulos, en una actitud humilde lo hizo él mismo para enseñar una importante lección espiritual. Fíjate que esto lo narra ahí el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 12 al 14. Jesús dejó entonces a sus discípulos un recordatorio permanente que tú y yo tenemos que acatar, y que es la importancia de servir a los demás, con desinterés y con humildad, porque hay quien sirve por interés. Hay quien se hace amigos de la gente. Mire, entre esta costumbre arcaica, en esta costumbre tradicional que tienen los católicos de que escogen padrinos y que escogen, sí o no, mucha gente escoge gente de dinero supuestamente para que salga beneficiado el ahijado. Muchas veces también en las cuestiones del servicio, a veces, inclusive nosotros, llegamos a servir por interés. Jesús nos reafirma que debemos de trabajar, de servir con desinterés y con humildad. Lo reafirmó en una lección que ya antes les había dado, que está contenida en Mateo 20, del 25 al 28. Dice así. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que
sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El simple hecho de lavar los pies de otros nos enseña una lección muy importante que está estrechamente ligada con la Pascua. Porque ejemplo, dijo él, os he dado, para que como yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Eso lo dice más adelante en el verso 15. ¿Cuántos cristianos obedecen esta sencilla orden de lavarse los pies los unos a otros y demuestran esta actitud de servicio en su vida? Esta es una pregunta que incomodará a muchos. Muchos dirán, ay no, ¿cómo le voy a agarrar los pies al hermano? ¿Cómo le voy a agarrar los pies? No, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero aún así, ¿cuántos tendrán la humildad de inclinarse? Porque la única manera de lavarle los pies a alguien es de rodillas, ¿sale? Entonces, no es que te estés inclinando ante la persona, sino que estás demostrando humildad. Vayamos con otro símbolo, el pan. ¿Qué simboliza el pan? Aquí ¿quién sabe qué simboliza el pan que comemos en la Pascua? Es figura del cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando hablen, háblenme fuerte, por favor. Es figura del cuerpo de Cristo. Es figura del cuerpo de Cristo, más o menos. Por ahí va la cosa. ¿Cómo tiene que ser el pan? Sin levadura. Ok, sin levadura. Más tarde, mientras comían, Jesús les dijo a sus discípulos que uno de ellos los iba a traicionar. Ahora notemos que este versículo 26, en Mateo 26, dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que esto es mi cuerpo. El propio Jesús lo dijo. El cuerpo del Hijo de Dios iba a ser ofrecido como sacrificio por el pecado, porque somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, oíme bien, nunca pueden quitar los pecados. ¿Lo repito? Perdón, pero ando filoso. Todo sacerdote día tras día está ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero como Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre el único y suficiente sacrificio que fue dar su cuerpo. Lo leemos en Hebreos 10 al 14. Sigo. Cuando nos arrepentimos y somos bautizados, amigo, hermano, Dios nos perdona por medio del sacrificio de Cristo. Entonces recibimos el Espíritu Santo y Dios nos santifica, nos aparta para que vivamos en obediencia a Él. Ser santo no es tener cara de dolor de estómago, una túnica larga y una cara ahí de como me duele la muela. No, ser santo es estar apartado para Dios, es estar en obediencia a Él. Es decir, porque si tú haces las cosas que Dios te dice, estás haciendo cosas santas. Compartir con el que menos tiene, celebrar las fiestas santas, ser humilde, ser servicial, como estamos leyendo ahorita. Comer el pan de la Pascua significa, ojo, pan, vuelvo a repetirlo, pan, no galletas, no pan Bimbo, no nada de eso, pan y sin levadura. Porque cuando tú comes el pan significa que entendemos que Jesucristo quitó de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Mira cómo lo dice Hebreos 9, 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al fin de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. A ver, de los 365 días del año, ¿cuántas veces al año cumples años? Una. ¿Tú cada cuánto cumples años? ¿Cada cuánto? Un año. ¿Cuánto tarda en que celebres tu cumpleaños? Un año. Ok. Si la misma escritura aquí nos está diciendo que Él tuvo una muerte atroz y estuvo dispuesto a sufrir por nosotros en su cuerpo y en su mente,
llevó el sufrimiento que nosotros habíamos ocasionado con el pecado, pero literalmente que dijo que fue una vez y para siempre. Y si este es un memorial, y si se trata de una fiesta, y se trata de una conmemoración, pues queda sobreentendido que hay que celebrarlo una vez al año, no cada 15 días, no cada que se me ocurra, pero esto lo voy a mencionar un poco más adelante. Ya vamos casi en la recta final. El sacrificio de Jesucristo también está estrechamente ligado con nuestra sanidad, ¿sabían eso? Miren lo que dice, por ejemplo, Isaías 53, versos 4 y 5. Isaías 53, versos 4 y 5. Pon atención, por favor. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pedro lo dice más adelante de esta manera. Fíjate cómo lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivimos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Mire qué tremendo. El sacrificio de Jesús está estrechamente ligado con nuestra sanidad. En Mateo, por ejemplo, también Mateo 8, 16 y 17, se hace referencia a algunos de los milagros de sanidad que hizo Jesús. Él ayudó a muchos endemoniados y con las palabras echó fuera a los demonios, sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es decir, las curaciones milagrosas que Jesús realizó fueron parte del cumplimiento de su misión como el Redentor prometido. Además de mostrar su compasión y sensibilidad, estos milagros mostraron que tenía autoridad para perdonar pecados. El pecado trae sufrimiento. El sacrificio de Cristo hace posible la sanidad completa al aliviar y eliminar los sufrimientos físicos, mentales y, ojo, emocionales, que son el resultado de nuestros pecados. Es decir, el Señor no nada más nos sana en lo físico, sino también sana nuestra mente y también sanea nuestras emociones. Hay gente que tiene todas las emociones revueltas. He escuchado mucha gente que odia a sus padres, que odia a sus hermanos. Tiene un problema con sus emociones. Hay gente que de verdad tiene asuntos más graves mentales que físicos. Nada más está esperando a ver quién se descuida. El problema de todos los que roban ahora es que tienen un desorden en su mente, tienen un problema mental. Y no han leído, por ejemplo, la Biblia que dice que el obrero es digno de su trabajo, por eso roban. Se aprovechan de tu trabajo y no están dispuestos a sembrar por el suyo. Pero bueno, Jesús no solo ha hecho posible que recibamos el perdón de nuestros pecados, sino que heredemos la vida eterna. También Él dijo en Juan 6, 48 al 51 lo siguiente. Juan 6, 48 al 51. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero este es el pan que bajó del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Cuando nosotros en la fiesta de la Pascua, que es cada año, como ya dijimos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, ahorita te voy a dar inclusive fechas, dice que cada vez que nosotros participamos de esta fiesta, como que resellamos nuestra relación y verificamos y ratificamos que tenemos una nueva manera de vivir y de pensar. El pan de la Pascua nos recuerda la estrecha relación que los cristianos, los verdaderos cristianos, no nada más los que se llaman cristianos, sino los verdaderos seguidores de Jesús tienen con Él mismo. Fíjate que dice Romanos 6, versos del 1 al 6. Él en esta cita nos exhorta, si quieres leerlo en tu casa, me voy a ahorrar algunas citas por el tiempo, pero el apóstol Pablo nos exhorta en estas citas, tú lo vas a leer,
que una vez que simbólicamente nos hemos unido a Cristo en su muerte por medio del bautismo, ya no debemos de servir más al pecado, sino que andamos en vida nueva. Al comer este pan, al comer el pan de la Pascua sin levadura, preparado con las especificaciones que vienen en la Biblia, no es tampoco una hostia, como le llaman, que no es otra cosa que una oblea, ¿sí? Al comer el pan, manifestamos nuestra firme decisión de permitir que Cristo viva en nosotros. Eso simboliza. Cuando yo como el pan, estoy haciendo un hecho público de que estoy de acuerdo y firme en que Cristo viva dentro de mí. Gálatas 2:20 nos dice que cuando tú entiendes que con Cristo estás siendo una misma persona, que cuando con Cristo eres una misma esencia, tú estás directamente dispuesto a una serie de cosas. Mira cómo dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, para Pablo sus propios caminos ya no eran importantes. Ahora su relación con Cristo tenía la máxima importancia para él. El apóstol Juan nos dice también que Cristo espera algo de nosotros. Lo dice en primera carta de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El pan de la Pascua da mayor solidez a nuestro entendimiento de que Jesucristo es el verdadero pan de vida. Cuando nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados y nos sometemos a Dios, Él nos perdona y nos redime. Es decir, nos compró por un precio, nos santifica, es decir, nos aparta para un propósito conforme a Él. De ahí en adelante pertenecemos a Dios, de manera que Él puede cumplir su propósito en nosotros. Vamos con el vino y ya con esto casi estamos terminando. El vino. ¿Por qué durante la Pascua Jesús le mandó a sus discípulos que tomaran vino como símbolo de su sangre? ¿Qué es lo que esto representa? Bueno, Mateo 26, versos del 27 al 29 dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ojo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿En dónde? En el reino de mi Padre, no en el cielo. ¿Se fijan? Lo hemos estado haciendo énfasis durante todas nuestras enseñanzas. El único que utiliza el término cielo es Mateo. Es el único que lo utiliza y es sinónimo del reino de Dios. Entonces, por eso vamos a empezar a hacer un poco la diferenciación a partir de esta enseñanza. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Bueno, número 1, Jesús sabía que al tomar vino como símbolo de su sangre, haría que nuestras mentes se grabaran el hecho de que Él sufrió y murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿De qué color es el vino? ¿Rojo? No, no es rojo. Es color vino, sí, sí. Tiene más allegado el color a la sangre. Por eso es más fácil relacionarlo. Es decir, el Señor en su inmensa sabiduría sabía que psicológicamente iba a producir un recuerdo vívido de nuestros sentidos al tomar este emblema del vino. ¿Sale? Esa no se la sabían. Él dice, ¿verdad?, que todas las veces que lo bebiéramos se tenía que hacer en memoria de Él. Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y si amamos a Jesús y si andamos en luz como Él está en luz, tenemos entonces comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te acabo de leer rápidamente 1 Corintios 11:25, Apocalipsis 1:5 y 1 Juan 1:7. Mucha gente entiende que Dios perdona nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, pero no todos se dan cuenta de cómo lo hace. Pablo lo explica en Hebreos 9:22. Fíjate cómo lo dice. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ok, ¿pusiste atención? Sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Más adelante, en algunas otras citas, en Hebreos, dice que la sangre lo purifica todo. La sangre lo purifica todo. Entonces tenía que derramarse sangre para que hubiera perdón de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento se mataban animales y se derramaba su sangre. Pero esa sangre, al ser de animales, solo cubría. Solo hagas de cuenta que era una capita que te ponían para que no te diera el frío del pecado. Pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero Pascual, un sacrificio que se hace una vez y para siempre y que solo conmemoramos, ese sí otorga el perdón de pecados. Antiguamente Dios dio instrucciones a los sacerdotes para que cumplieran con todas estas cosas y los sacrificios de animales solo fueron eso, un precursor del único y verdadero sacrificio que Cristo iba a ejercer una vez y para siempre. La Biblia nos enseña que la vida está en cierta parte. Génesis 9:4. Por favor, ayúdenme con Génesis 9:4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. ¿Sabes por qué? Porque la vida está en la sangre. Si una persona pierde suficiente sangre, muere. Por lo tanto, la sangre derramada es lo que paga la pena de muerte. ¿Sí entendieron eso? Siendo que la sangre significa vida y tipifica vida, si uno pierde suficiente sangre, muere. Por eso la sangre derramada es lo que paga la pena de muerte impuesta como resultado por el pecado. ¿Cómo la ven? Jesús derramó su sangre en la cruz y de esta manera murió por los pecados de la humanidad. Nosotros debemos tener en cuenta muy seriamente este simbolismo cuando participamos de la Pascua. Esa pequeña porción de vino representa la sangre misma que brotó del cuerpo de Jesús cuando estaba muriendo en nuestro lugar para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Este perdón, como dice Efesios 1:7, nos libra de la muerte eterna. Amén. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La sangre de Cristo no solo cubre completamente nuestros pecados, sino que también hace posible que se borre nuestra culpabilidad. Se compara el sacrificio con este hecho de borrar la culpa del ser humano. En Hebreos 9, 13 y 14 se nos menciona que si la sangre que era derramada por todos estos animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento y las cenizas de la becerra, algún día, ya no estoy muy lejos para platicarte del becerro rojizo y cómo es una profecía que está a punto de cumplirse. Este está bien interesante, ya se los contaré. Santifica la purificación de la carne, con cuánta más razón la sangre de Cristo. La palabra conciencia proviene de una voz latina que es consciere o consire, que quiere decir percatarse de culpabilidad. Cuando yo hago conciencia de algún asunto, me estoy dando cuenta que yo soy culpable. Cuando tomamos vino en la ceremonia de la Pascua del Nuevo Pacto, expresamos nuestra fe en Dios que nos ha perdonado realmente y hacemos conciencia. Ya te diste cuenta, nos damos cuenta que somos culpables de que a través de su sangre estamos libres de pecado y de culpa. Lo dice Juan 3, versos 17 y 18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. De esta manera, aunque siempre debemos aprender de los errores que hemos cometido, podemos vivir con tranquilidad, sabiendo que cuanto está lejos del oriente del occidente, Dios hizo a través del sacrificio de Cristo que nuestras rebeliones se alejaran de nosotros. Mira qué impresionante y qué hermoso es esto. No obstante, hay quien se siente culpable aún después de haberse arrepentido. Hay mucha gente que me dice, ¿y sí será que Dios me perdonó? Bueno, si te arrepentiste, si cambiaste tu manera de ser, si le invitaste como tu Señor y Salvador, de seguro te perdonó. Es cierto que nuestra conciencia debe acusarnos de inmediato cuando pecamos otra vez, eso sí, pero no debemos de seguir condenándonos por pecados de los que ya nos arrepentimos y ya fuimos perdonados. Ojo, ya no dejes que te atosigue el recuerdo de aquello por lo cual ya pediste perdón. Mira cómo dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ok. A través de la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso al trono mismo de Dios bajo el antiguo pacto. ¿Qué pasaba en el antiguo pacto? ¿Alguien se acuerda cuál fue la señal del antiguo pacto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está dividido en dos la Biblia. Realmente tendría que decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Yo luego les explico por qué. Pero ¿en qué estaba basado el Antiguo Pacto? ¿Cómo se sabía que tú habías hecho un pacto con Dios en el Antiguo Testamento? La circuncisión. La circuncisión. Cuando le cortaban el prepucio a los pequeños, cuando le cortaban el prepucio a los varones, invariablemente se derramaba sangre. Esa era la señal de que tú estabas haciendo un pacto con Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos 9, 6 al 10, dice que esta sangre con la que se rociaba el propiciatorio, este objeto, esta caja que representaba el trono de Dios en el lugar santísimo, ahora es tipificada por el derramamiento de la sangre de Jesús. Ese es el nuevo pacto. Levítico 16, versos 15 y 16 dice lo siguiente. Levítico 16, versos 15 y 16 dice lo siguiente. A ver, búsquenle rápido, muchachas, andan muy lentas hoy. Levítico 16, versos 15 y 16. Después degollarás al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevarás su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones. Por todos sus pecados así harán también con la tienda de reunión y permanece con ellos en medio de sus impurezas. Debido a que la sangre de Cristo, entonces, hermano, voy acabando, quita el pecado, nos purifica ante Dios y por eso tenemos acceso. Ahora, este símbolo de la purificación del propiciatorio no es otra cosa que el acceso, la figura de que el acceso que hoy nos es dado al trono solamente ocurrió porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada. Nuevo pacto con Dios. El hecho de que la sangre de Cristo es derramada entonces significa que Él ha hecho un nuevo convenio con nosotros. ¿Sale? Él ya no pide sacrificios de animales. Él ahora pide que se celebre, que se invoque, que se reciba, simbólicamente hablando, la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto. El vino que celebramos en la Santa Cena nos recuerda eso. Si bien el cuerpo es tipificado por el pan, el vino nos recuerda eso. Miren, nos tardamos un poquito más con el vino porque la sangre de Cristo es supremamente importante. ¿Cuántos dicen amén? Cada año, cuando celebramos la Pascua, reconfirmamos nuestro compromiso de cumplir fielmente este pacto, de ser obedientes, de seguirle, hecho con Dios. ¿En qué consiste el pacto? El pacto, dice Hebreos 10, 16 y 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Ese es el pacto. Prometemos tener las leyes en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. Si nosotros hacemos eso, si nosotros cumplimos las leyes, si nosotros cumplimos en nuestro corazón con las acciones que son desembocadas a través de su palabra, dice, y Él promete, nunca me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Israel, si bien no tenía el corazón dispuesto para guardar los mandamientos de Dios, el nuevo pacto, Él ahora no las pone en piedra. Estas leyes deben de ser guardadas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Estas leyes no son las de purificación del Antiguo Testamento. Son preceptos santos y justos que definen la conducta correcta para con Dios,
Fíjate que de los 10 mandamientos, ¿cuántos mandamientos son para con Dios? ¿Alguien sabe? Ya lo he dicho muchas veces. Recetas nerviosas. De los 10 mandamientos, hay una parte de los mandamientos que tienen que ver con el cumplimiento de Dios, pero la mayoría son para que tengamos nosotros una buena convivencia, una buena conducta con nuestro prójimo. Y eso, mis queridos amigos y hermanos, nos conduce a la vida eterna. ¿Sale? 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con Dios. Coco aquí a las 3 que están. Y 6 tienen que ver con el servicio al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Dios especifica que la Pascua debe de guardarse una vez al año. Así lo hacía la Iglesia Apostólica. Siendo una conmemoración de la muerte de Jesús, la Pascua no debe celebrarse cuantas veces se le ocurra a alguien y quiera hacerlo durante cuantas veces le dé la gana al año. Cuando dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, que está en 1 Corintios 11:26, sencillamente hace notar que al celebrar la Pascua cada año en la fiesta apropiada, los miembros de la iglesia están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ni Jesús ni los apóstoles dieron indicación alguna de que debíamos hacer cambios en lo relacionado al tiempo o la frecuencia con la que celebramos la fiesta. Siguiendo su ejemplo, nosotros ahora debemos de guardar la Pascua al principio del día 14 del primer mes del calendario judío, del calendario hebreo, que se llama Aviv o Nisan. El primer mes al día 14 lo tenemos que celebrar. Por eso se va moviendo la fecha. Porque el calendario hebreo es un calendario de 12 meses de 30 días cada mes. No es como nuestro calendario. Durante la última Pascua, Jesús celebró con sus discípulos, claramente les dio a entender que esta conmemoración continuaría guardándose aún en el reino de Dios. Mira cómo lo dice Mateo 26:29. Mateo 26, versículo 29. Les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beban de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Guardar la Pascua cada año nos recuerda, la primera fiesta, nos recuerda que Dios es quien perdona nuestros pecados y nos otorgará la vida eterna en su reino por medio de Jesucristo, nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Esta es una conmemoración del papel permanente que tiene nuestro Creador y que tiene Jesús en la salvación de la humanidad. ¿Cómo ven? Celebrar la Pascua de una manera ignorando todo lo que representa, la verdad no tiene ni siquiera sustento, no tiene ni siquiera el por qué hacerlo. El cometer el acto de celebrarla con emblemas que no son los que pide la Biblia sería como sustituir la sangre de Cristo por la sangre de Judas, no sé, se me ocurre. O sea, ¿por qué? Porque no es lo que se está pidiendo. Cuando la gente toma sustitutos, cuando la gente lo celebra cuando le da la gana, cuando la gente lo celebra en ignorancia, estás faltando el respeto, porque si verdaderamente, como acabamos de leer, conoce sus estatutos, conoce sus mandamientos, conoce sus preceptos, tendrías que saber que se celebra el 14 del mes de Aviv o de Nisan cada año, y no cuando a ti te dé la gana, no cuando a mí me dé la gana, por todo lo que este simbolismo prefigura, por todo lo que este simbolismo representa. Bueno, pues aquí hay un asunto especial. Inmediatamente después de la Pascua, terminando, empezaba la siguiente fiesta, que esta duraba 7 días, y que es la fiesta de los panes sin levadura. Y por lo tanto, como son dos hechos, dos fiestas que van estrechamente ligadas, pues todavía la siguiente semana, ahora hablaremos de lo que representa la fiesta de los panes sin levadura. Pues espero que les haya servido, espero que les haya despertado curiosidad. A lo mejor en este momento dicen, no, este pastor está medio loco, ¿cómo cree? Mira, yo te recomiendo ampliamente que puedas poder
descargar este mensaje, lo oigas todas las veces que sea necesario, leas todas las citas que aquí se te ofrecieron para que te des cuenta de que todo esto es un memorial, es un simbolismo, y así como solo se cumple un memorial una vez al año, tu conmemoración de cumpleaños solamente es una vez al año, también las fiestas santas de Dios tienen un porqué se celebren una vez al año. Para terminar, te dejo nuestros contactos. Haz contacto, déjanos un mensaje, tu opinión, preguntas. Con todo gusto las responderemos. Estamos a tus órdenes. Nuestros contactos son: Por Twitter es @masadadulam, en facebook.com/masada.adulam. En el WhatsApp el número es 5583 88 20 35. Por línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula. Y por YouTube, Israel Chapa, todo con mayúscula y una sola R. Ok, aquí nos mandaron algunos mensajes, Rocío Ramírez y el buen Edgar nos dice que eran 4 los mandamientos que tenían que ver con Dios. Está bien, se han ganado de premio traerme el domingo una paleta Tootsie Pop, espero con todo gusto, porque le atinaron. ¿De qué van a decir? No, pues si para ese caso no le vuelvo a atinar. Bueno, esto fue, gracias a Dios es viernes, seguimos hablando de las fiestas santas de Dios, hablamos hoy de la Pascua. El día de mañana tenemos un programa, yo te aseguro que te va a gustar. Ya sabes que los días viernes son días donde nos damos enseñanza un poco más profunda, un poco más sustentada, por eso hay que leer muchos versículos. El lunes tú sabes que es enseñanza básica siempre a las 8, pero los sábados es día de ¿qué? De jóvenes. Mañana vamos a tocar un tema que, ¡ay, bendito Dios! Ya me lo estoy saboreando. Ya estoy aquí viendo caras de los chavos. Se llama ¿por qué no me dejan poner lo que yo quiero? Aleluyita, va a estar buena la cosa. Y vamos a tener una transmisión especial el domingo. Tú sabes que nuestro servicio es a las 10 de la mañana, pero el domingo vamos a tener por la tarde una transmisión especial, porque ya me reclamaron aquí en algunos mensajes que por qué nada más los jóvenes. Entonces les vamos a dar cabida y ahora vamos a poner Los Padres Preguntan. Transmisión especial el día domingo, también a las 8 de la noche. Ya sabes, nuestro culto como siempre a las 10 de la mañana en Cerrada Esmeralda, Manzana 4, lote 8, en Villas de San Agustín, Atlapulco, Chimalhuacán, Estado de México. Si algún día quieres venir, con todo gusto mándanos un WhatsApp y te mandamos el Maps para que puedas tú checar cómo puedes llegar más rápido. Fue un gusto estar contigo. Yo espero que todo esto, lejos de desanimarte, te dé hambre por querer saber, por querer conocer, por querer saber quién es nuestro Dios y qué es lo que quiere de su humanidad. Con nosotros estuvieron Idalia Castro. Axamadei. Sara Castro. Jane Castro. quién sabe, ahora hizo muy raro Hegai. Está innovando en cómo dice su nombre, quién sabe en qué idioma le dijo. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que van a oír este audio. El Señor les bendiga, pasen excelente noche y ya sabe, usted tranquilo y el Señor obrando. El Señor todo lo tiene bajo control. Dios les bendiga, muy buenas noches. Medio de mí, luz divina que alumbra mi camino, agua de vida que limpia mi ser.